imagen que estás viendo en pantalla pareciera sacada de una antigua película de ciencia ficción. Un hombre con traje de explorador baja de una cápsula metálica sellada mientras a su alrededor la gente observa con una mezcla de miedo y asombro. Pero esta no es una escena recreada ni un invento moderno. Esta foto más bien fue tomada en 1931, durante un momento que muy pocos recuerdan, pero que podría ser uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Quien aparece allí es August Piccard, y aunque fue presentado ante el mundo como un físico, inventor y científico, lo más probable es que él haya sido el primer astronauta real de la historia. Un hombre que cruzaría los límites del cielo con tecnología que él mismo diseñó y construyó, y que al volver a la Tierra traería consigo observaciones que hasta el día de hoy no han sido completamente explicadas. August Piccard era suizo, profesor de física, miembro respetado de varias academias científicas europeas. Él tenía un objetivo muy claro: alcanzar la estratosfera, pero para lograrlo no se subiría a un avión y se colgaría de una institución militar. Él, más bien, diseñó una esfera metálica, presurizada con ventanillas redondas de vidrio grueso, capaz de resistir condiciones que en aquel entonces se consideraban letales para cualquier ser humano. Fue respaldado por la Universidad de Bruselas y el despegue se llevó a cabo desde la ciudad alemana de Augsburgo. Así, dentro de esa cápsula sellada, transportado por un globo lleno de hidrógeno, Piccard ascendió a más de 15.000 kilómetros de altura. Aquella era la primera vez en la que alguien cruzaba esa frontera sin morir en el intento. Así lo hizo sin precedentes, sin planos anteriores. Era el primero. Nadie había llegado tan alto y, por lo tanto, nadie sabía qué se podía encontrar allá arriba, lejos de las teorías, lejos de los libros que indicaban una u otra cosa. Aquel día el mundo lo celebró como una hazaña científica. Así los periódicos lo recibieron como héroe. Las revistas académicas analizaron sus datos sobre rayos cósmicos, temperatura, presión atmosférica, pero hubo algo que no se destacó, algo que no ocuparía titulares y que, con el paso de los años, habría ido desapareciendo de la conversación. Una observación que Piccard hizo desde su cápsula, algo que anotó con precisión científica y que muy pocos se han atrevido a rescatar del archivo. Pero quienes han leído sus declaraciones completas han notado también un patrón extraño, una incomodidad, una frase que no cuadra con el resto del relato. Desde esa altitud, Piccard fue testigo de algo que describió con claridad, pero que muchos prefieren atribuir a ilusiones ópticas, errores de percepción o efectos atmosféricos. De hecho, lo que escribió al respecto ha sido citado, traducido, mal interpretado a veces y muchas otras veces silenciado. En sus siguientes vuelos, Piccard continuó perfeccionando su cápsula, documentando lo que se veía, recolectando datos, pero nunca fue desmentido públicamente y tampoco nadie corrigió sus afirmaciones. Sin embargo, en algún punto, su figura fue desplazada mientras la historia avanzaba hacia las grandes potencias espaciales y los cohetes impulsados por combustible. Así, el nombre de Piccard convenientemente fue relegado al papel de precursor, como si lo que hubiese logrado no tuviese relación con lo que vendría después, pero quienes han intentado estudiar su legado completo descubren detalles que parecen haber sido enterrados a propósito. Antes de que el ser humano pisara la luna y antes de que se construyeran estaciones espaciales o satélites artificiales, ya había existido un hombre que había mirado el planeta desde una altura imposible y lo que registró no fue una fotografía, pero si bien fue una descripción directa, escrita por alguien que no buscaba teorías ni fama ni escándalo, solo verdad. Y es que lo verdaderamente inquietante apenas estaba por comenzar. Durante los días siguientes a su descenso, los medios hablaron de la cápsula como si se tratase de una reliquia extraterrestre. El diseño era tan avanzado que muchos no lograban entender cómo alguien sin respaldo militar ni presupuesto gubernamental
había conseguido romper una frontera que se creía infranqueable y aunque la universidad lo apoyó, realmente la mayor parte del gasto se ahorró por conocimientos que Picard tenía. La esfera metálica de Picard, sellada herméticamente, equipada con tanques de oxígeno, mecanismos de regulación de presión y ventanillas de observación, era una máquina que no existía en ningún otro lugar del mundo. No fue una copia ni tampoco una adaptación, era totalmente original, una creación ideada desde cero por un hombre obsesionado con mirar lo que nadie más había visto y, aunque en apariencia su meta era medir radiación cósmica, quienes han seguido sus documentos cerca aseguran que hubo algo más. Resulta que lo que Picard logró ese día fue romper el velo, alcanzando una altitud en la que la atmósfera comienza a desaparecer, en la que la luz ya no se comporta como la Tierra y en la que el planeta, por primera vez, se revela como una unidad completa ante los ojos humanos. Él fue el primero. Así, en 1931, nadie más había tenido esa experiencia y nadie sabía cómo se vería la Tierra desde 15.000 metros de altura. Nadie podía anticipar si el cielo hasta esa altura sería azul, negro o blanco, o si las nubes cubrirían la vista o si todo sería tan claro como en los mapas escolares. Así, Auguste Picard fue el primero y lo que escribió al regresar quedó guardado en archivos que casi nadie cita hoy. Pero esa primera misión fue solo el inicio. Así, en los años siguientes, Picard no solo repitió la hazaña, sino que construyó nuevas versiones de su cápsula, mejorando materiales, ajustando válvulas, rediseñando instrumentos de navegación, pero lo más importante es que por alguna razón insistía en seguir subiendo. Así, cada nuevo vuelo alcanzaba mayores altitudes. Cada observación venía acompañada de detalles más precisos, pero también de frases que no encajaban con lo que se enseñaba en los libros. Frases que hablaban de un horizonte perfectamente recortado, de un contorno visible que no se desvanecía y de una atmósfera más delgada de lo previsto. Así, a medida que ascendía, también sin saberlo, crecería la incomodidad de algunos sectores científicos. Comenzaban a preguntarse si esos datos eran del todo reales, convenientes. Fue entonces que ocurrió algo que no muchos notaron. El nombre de Picard comenzó a desaparecer de los titulares. Los mismos medios que lo habían glorificado meses antes dejaron de mencionarlo y las universidades que lo invitaban a conferencias empezaron a olvidarlo y, aunque él nunca fue apartado de forma directa, su lugar como pionero de altitud fue ocupado rápidamente por nuevas figuras que estaban más alineadas con lo que venía. Los cohetes, los jets, las agencias estatales, la carrera espacial se estaba gestando y, en esa nueva narrativa, no había espacio para un hombre que había visto demasiado. Pero lo más curioso es que él nunca mostró incomodidad, nunca protestó por haber sido desplazado. Él, más bien, siguió investigando, subiendo y luego bajó, literalmente. Picard cambió el cielo por el océano, comenzó a construir batiscafos, cápsulas similares, pero ahora diseñadas para descender a las profundidades marinas. Algunos aseguran que fue una transición natural y otros creen que fue una retirada forzada, una forma elegante de desviar su genio hacia una zona menos comprometida, pero lo cierto es que el mismo hombre que observó la atmósfera desde afuera fue también el primero en adentrarse a las zonas más oscuras del mar. Tras su primer ascenso, Picard y Kipfer no fueron descendiendo suavemente en campo abierto, como se había planeado. El globo cayó sobre un glaciar en Austria, entre hielo y condiciones extremas. Ellos estuvieron atrapados durante horas, rodeados de incertidumbre y con temperaturas hostiles sin saber si alguien los encontraría a tiempo. Afortunadamente sobrevivieron, pero aún así decidieron repetirlo, pero hay un patrón. Uno que no puede ignorarse. Cada vez que regresaba, lo hacía con un dato preciso, una frase breve y un silencio que nunca explicaba del todo. Pero lo que convierte en una figura clave a Picard no es solo lo que logró, sino lo que decidió no divulgar. Entre todos sus registros, entre todos los planos, las fotos, los artículos publicados,
Hay vacíos que no coinciden con su perfil meticuloso. Días que no están documentados, notas que desaparecieron, fragmentos de entrevistas que nunca se publicaron completas, testimonios de testigos que lo vieron dibujando esquemas extraños, símbolos que no correspondían a fórmulas matemáticas sino a mapas de visión, como si estuviese intentando representar algo que había visto pero que no sabía cómo nombrar. Algunos creen que fue discreto por respetar a la comunidad científica o a la burla. Otros creen que fue presionado para no hablar más, pero existe una tercera posibilidad. Picard vio una imagen tan reveladora y tan perturbadora que supo que nadie estaba preparado para escucharlo y por eso lo dejó allí, oculto a plena vista, entre fórmulas, entre testimonios técnicos, entre palabras que suenan normales, pero si se leen con atención, revelan otra historia. ¿Qué fue lo que vio? En agosto de 1931, la revista Popular Science Monthly publicó un reportaje completo sobre el ascenso histórico de Auguste Piccard a más de 15,000 metros de altitud. El artículo, firmado por el periodista Howard Mingus, describiría con detalles técnicos la cápsula, el propósito del experimento y lo que Piccard y su asistente Paul Kiefer observaron desde esa altura. Así, en una de las frases más llamativas del texto, se describe que al mirar por las ventanillas, vieron la Tierra a través de una neblina primero color cobre y luego azulada y lo que observaron luego quedó registrado con una frase que ha pasado desapercibida en la historia durante décadas. La Tierra, a esa altura, se veía como un disco plano con el borde levantado. Esa descripción habría sido publicada sin escándalo, sin énfasis, como si se tratara de un detalle más entre los muchos que arrojó el vuelo, pero quienes hoy la redescubren entienden que se trata del primer testimonio visual directo de la forma del planeta Tierra, desde afuera. Pero no provino de una teoría, no fue un boceto posterior. Esto más bien fue una observación inmediata, hecha por un físico reconocido, dentro de una cápsula presurizada, con instrumentos diseñados por él mismo, a una altura que nadie había alcanzado antes. La frase está impresa, firmada y fechada y, sin embargo, no se enseña, no se debate, no aparece en los libros escolares y no se menciona cuando se habla de los inicios de exploración atmosférica. Así, después de ese vuelo, Picard realizó otras expediciones, mejoró sus diseños, alcanzó nuevas marcas, pero nunca volvería a referirse públicamente a la forma del planeta como lo hizo aquella vez. Así, entre lagunas, documentos extraviados y anotaciones que desaparecieron, el científico miró a la Tierra desde lo más alto, pero eligió dejar de hablar al respecto. Y aunque algunos afirman que lo que vio Picard es el final, el borde de una Tierra plana, lo que otros afirman es que en realidad América, Europa, Asia, África, todos los continentes conocidos, reconocidos, están circundados por un muro que no nos permite acceder a otras tierras y que eso fue justo lo que detuvo a Picard. La frase escrita en 1931 sigue intacta en los archivos de la ciencia, pero la mayoría del mundo ni siquiera sabe que existe. Y es que cuando alguien ve o afirma y prueba algo que no encaja del todo con lo que se ha venido enseñando durante siglos, lo más común no es desmentirlo. Lo mejor es ignorarlo, ser indiferentes y, en ocasiones, eso revela mucho más que cualquier otra respuesta. ¿Crees que Picard logró ver tierras que aún no nos han enseñado? ¿Crees que el mapa esté completo?